Bona vesprada a todos, buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra presencia. Y vamos a continuar con la tercera charla de eso que hemos llamado ciencia para comprender. En la primera charla, así con muy pocas palabras y a modo de resumen, vimos que íbamos a tratar de un hecho científico, como que es lo que demostrablemente es cierto. Y relacionamos ese hecho científico con la analogía de idea-hecho. Y vimos la necesidad de que toda idea se corresponda con su propio hecho. Es decir, que toda idea sea realizada. En la segunda vimos algo del origen de la vida y lo relacionamos con la tríada inconsciente, consciente y subconsciente. ¿Y por qué el desarrollo y la evolución de la vida es de interés por parte de la psicología para llegar a esa relación? La imagen que tenéis ahí es una tortuga y lo que simboliza la Tierra, pero plana. Y es que os la he traído adrede para daros una explicación de por qué ciencia para comprender. En una reciente conferencia de un científico que hablaba sobre la traslación del Sol alrededor del núcleo de la Vía Láctea, así como hablaba del movimiento de rotación y de traslación de nuestro planeta, la Tierra. Al finalizar la conferencia, una persona visiblemente enfadada le increpó diciéndole: no hace usted más que decir tonterías. La Tierra no es redonda, la Tierra es plana. Y como la imagen muestra, los océanos llega un momento al final de esa planicie que se precipitan hacia el infinito. La Tierra no es esférica, la Tierra es plana y está sujeta por el lomo de una gigantesca tortuga. Claro, el científico no sabía qué responder y le preguntó: señora, porque era una señora, ¿la tortuga sobre qué se apoya? Otra tontería está diciendo usted, tan inteligente que es y no lo sabe, pues sobre otra tortuga y otra y otra y otra y así hasta el infinito. Bueno, sin comentarios, cada cual que crea lo que quiera creer. Pero hoy en día hay páginas web, hay blogs, en concreto uno de un señor de Murcia, entre otros muchos, que afirman, juran y perjuran que la Tierra es plana y que la NASA nos está engañando, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, aquí hablamos de hechos científicos. Y esto de que la Tierra es plana no es un hecho científico. Por lo tanto, la libertad de que cada cual crea lo que piense que es justo y cierto. Pero aquí hablamos de lo que está demostrado, no de lo que está supuesto. Y hay infinitos datos que corroboran la esfericidad de nuestro planeta. Bien. Comprender, ciencia para comprender. ¿Comprender para qué? Una persona me decía: a mí me basta con creer. Yo es que soy creyente, tengo fe. ¿Comprender de qué me sirve? ¿Para qué? Para poder separar lo que es demostrablemente falso de lo que es probablemente cierto. He elegido muy cuidadosamente estas palabras:
demostrablemente falso de lo que es probablemente cierto. Cuando hablamos de un hecho científico, todavía hay una probabilidad, por pequeña que sea, de que este hecho científico demostrado hoy no sea verdad en un futuro, como ya ha ocurrido con otros hechos científicos que han desatado ciertas afirmaciones que en el futuro se ha podido llegar a que aquella demostración estaba contaminada. Por lo tanto, no estaba bien demostrado. Admitamos eso para cualquier hecho científico de hoy. En esa probabilidad, separar lo que demostrablemente sí que es falso, pero de lo otro que probablemente pueda ser cierto. Aquí hablamos en esa incertidumbre de lo que probablemente pueda ser cierto. Y vamos a argumentar sobre ello. El primer punto de esta charla, tenéis aquí el título, ¿para qué nos sirve saber de energía y de masa? ¿Por qué Newton, Lavoisier y Einstein? Porque los tres demostraron de cierta manera unos hechos científicos que luego se han demostrado que no eran así. Probablemente cierto. Cuando Lavoisier o Newton explicaron y afirmaron algo, fueron creídos por toda la comunidad científica. Sin embargo, llegó Einstein y los tumbó a todos y dijo, esto es de otra manera. Vamos a ver un poquito de qué se tratan esas afirmaciones respecto de energía y masa. Primero que nada, establezcamos una analogía respecto de la energía y de la masa. Respecto de la energía, permitidme que me siente. Respecto de la energía se habla del mundo inmaterial o del mundo espiritual, como que es un mundo en el que existen energías. Es el mundo de las ideas psicológicamente tratado. En el mundo de los hechos es todos los aspectos de la materia. Es el mundo corpóreo, el mundo material. Y esto se refiere a la materia y científicamente considerada, la materia es constitutiva de masa. Cuando hablamos de energía-materia, hemos de relacionar la materia con la masa para comprender qué relación existe. ¿Qué entendemos hoy por masa? Si intentáis investigar sobre qué es y qué compone a la masa, veréis que básicamente encontraréis dos acepciones: la masa gravitacional y la masa inercial. No voy a explicaros exhaustivamente de qué se trata cada una de ellas, porque, creedme, es un auténtico dolor de cabeza. Pero así, dicho a grosso modo, como la palabra dice, la inercial es la masa que el objeto ya lleva antes de cambiar de movimiento. Y la gravitacional es la que hace que ese movimiento que tenía cambie. Por lo tanto, hay dos acepciones de la masa: la que tenía antes y la que tiene después de cada movimiento que se ejecuta. Hoy no disponemos de otra definición mejor para masa que la cantidad de materia que contiene. Pero claro, si definimos masa respecto de otro nombre que es la materia, para definir masa tendríamos que definir también la materia. ¿Veis cómo ya os empieza a doler la cabeza? Porque si hablamos de materia, ¿de qué hablamos? ¿De átomos? Átomo es una materia muy grosera hoy por hoy. Hablamos de protones, de electrones, neutrones, continúan siendo materias gruesas, con mucha masa.
hablamos de quarks, hablamos de cualquier otra partícula y quizá partículas no inventadas todavía o no observadas. No entremos en esos quebraderos de cabeza y quedémonos con que la masa es la cantidad de materia que contiene un objeto. No es la misma la cantidad de materia que contiene una urna de 1 metro cúbico de gas que esa misma urna siendo de plomo. Hay más cantidad de materia en el plomo que no moléculas en el gas en el mismo volumen. Vamos a atenernos a esa sencilla definición. Un detalle sobre la masa. Estamos equivocados cuando nos ponemos encima de una balanza y decimos peso 80 kilos. Mal. La balanza no mide tu peso, mide tu masa. La masa sí que se expresa en kilos, pero el peso no se expresa en kilos, sino en una unidad que tiene el nombre de Isaac Newton, en newtons. Como veis, la relación entre peso y masa es la que tenéis ahí. Tengo que multiplicar lo que me dice la balanza por 9,8, que es una constante gravitacional. Se le ha asignado ese valor como media de la atracción gravitatoria de un objeto sobre la superficie de la Tierra. 9,8 metros por segundo en cada segundo. Por eso es 9,8 metros dividido entre segundo al cuadrado. Bien, como veis, si peso es igual a masa por G, Newton, que es la unidad de peso, es igual al kilogramo por ese G. Para calcular el peso, tendríamos que multiplicar en números redondos lo que nos dice la balanza por 10. Exactamente por 9,8. La balanza que pesa a una criatura, pues es la masa de esa criatura expresada en kilogramos. 80 kilos en la superficie de la Tierra, multiplicado por 9,8, equivalen a 784 newtons. Y la misma masa en la Luna continúan siendo los mismos 80 kilos. Pero el peso no, porque la atracción gravitatoria de la Luna es 6 veces menor que la de la Tierra. Por lo tanto, no tiene el mismo valor G de 9,8 en la Tierra que en la Luna. De ahí que esos 80 kilos de masa en la Luna y también en la Tierra valgan solo 128 newtons en la Luna. Bien, ya tenemos una sencilla diferencia entre masa y peso. Vamos a ver cómo consideraron a través de la historia y también de manera sencilla a la masa. Hasta Newton no se hablaba apenas de masa. Newton la definió como una propiedad de la materia, ya que la masa es cantidad de materia. Luego, la masa es una propiedad de la materia. Y estableció un principio, el principio de conservación de la masa. La masa ni se crea ni se destruye. Llegó Lavoisier y demostró químicamente, a través de reacciones químicas, que la masa de los cuerpos o sustancias antes de la reacción era la misma que la masa de las sustancias resultantes después de la reacción química. De ahí que en esa demostración, válida para entonces, pero no para hoy, pero entonces hablamos en el siglo XVIII, 1700 y pico. Bien, pues esto era un hecho científico. Llegó Einstein, que como os he dicho, cambió el panorama científico y dijo que ahora la masa es propiedad de las partículas, no de la materia. ¿Por qué? Porque
en el siglo XX ya sabíamos de muchas partículas que constituían a esa masa. Por lo tanto, ya no es propiedad de la materia, sino de las partículas, porque sabemos más en el siglo XX de la materia que en el siglo XVIII. Y ahora, el principio de conservación ya no es sobre la masa, sino sobre la energía. Primera relación, energía-masa, la establece Newton. Y dice, el principio de conservación ya no es de lo que te dice la balanza que pesas en kilogramos, sino de la energía que se manifiesta objetivamente de acuerdo a lo que te dice la balanza. Es ahora la energía la que ni se crea ni se destruye. Pasemos a una controvertida definición de energía. Digo controvertida porque es uno de los términos que menos se conoce científicamente hablando. Pero atrevámonos a emitir una definición y veamos de qué se trata. Esta definición que tenéis ahí ha llegado después de la que se adoptó durante un par de décadas, del 70 al 90, respecto de la energía. Se decía que era movimiento de partículas. Pero claro, ese movimiento de partículas implica, o puede implicar, que se están moviendo de manera diferente a como lo hacían. Y para que se muevan de manera diferente ha de haber un cambio en la energía invertida. Si no hay cambio, el movimiento continúa igual. Cuando hay cambio, si necesita más o menos energía, entonces es cuando podemos observar a esa energía. Y entonces la psicología dice, eso me interesa, científico, porque cuando una persona decide hacer algo que no hacía, o algo que creía que estaba bien, pero ahora lo cree mejor, cambia de actitud. Al cambiar de actitud, está consumiendo más o menos energía. ¿Ha de dedicar más atención cerebral? ¿Hay mayores conexiones sinápticas en las neuronas de su cerebro? Si le hago una espectrometría cerebral a esa persona, antes y después de un cambio de actitud, ¿me dará una energía distinta? ¿Me dirá que la energía es una cantidad asociada a un proceso de cambio? ¿Cómo se ha comprobado eso con las espectrometrías cerebrales de personas que voluntariamente se han prestado a ello? La última, recién salida del horno, aún calentita, definición de energía es esta. Hasta aquí hemos llegado hoy a la hora de concretar qué es energía. Sabemos que hay energía cuando hay un proceso de cambio. Si no, no detectamos tal energía. Eso nos ha llevado a considerar que lo que era inamovible para Einstein y para los científicos del siglo pasado, respecto de que la energía ni se crea ni se destruye, solo que se conserva, me refiero, en el siglo XXI ya no consideramos ese principio de conservación de la energía exactamente igual. ¿Por qué? Porque decimos que será válido solo para un sistema. Si salimos de un sistema, ya no es válido. Es preciso que definamos qué es un sistema. Desde hace más de 2.300 o 2.400 años, se están definiendo sistemas. Platón, en su diálogo Fedro, nos habla de un sistema formado, como veis, por un caballo blanco, el bueno, y otro caballo negro, el malo, cuyas riendas las sujeta el auriga que está montado encima del carro. Es el que dirige la tendencia al bien o la tendencia al mal.
y en esas riendas controla y dirige el movimiento. Eso puede ser un sistema. Llegó Gurdjieff, muy conocido entre los lectores de filosofía mística, y estableció ciertas connotaciones respecto de lo que Platón decía. Y estableció que ese sistema, como veis, está formado por las riendas, son nuestros pensamientos, el caballo, nuestras emociones. Ya no hay dos, sino un caballo. El cochero es nuestra mente. El carro es nuestro cuerpo físico. Y lo que va dentro del carro es mi yo, mi propio ser. Alma, conciencia, como queráis llamarlo. Pero quien dirige todo ese sistema, quien le dice al cochero dónde y a qué velocidad tiene que ir, es yo, el que está dentro del carro. Todo esto es un sistema. Si vemos que el trote del caballo ha aumentado, no es correcto aplicarle al caballo el principio de conservación de energía. Si vemos que el cochero tensa más las cuerdas que antes, no es correcto aplicarle el principio de conservación de la energía. Sí que es correcto a todo el sistema. Ya sabemos qué es un sistema y cómo en el siglo XXI resolvemos que el principio de conservación de la energía se cumple, pero para un sistema, no para los componentes de ese sistema. ¿Qué significa eso? Ya que la psicología se mete en todos estos temas, ¿qué define un sistema la psicología? ¿Cómo se refiere? Ahí tenéis básicamente el esquema al que se refiere. Primero, en primer lugar, nuestro conjunto de ideas. Todas esas ideas van abocadas a lo que somos capaces de hacer, a nuestras propias capacidades. Como veis, hay varias flechas que en un sentido y otro salen del mundo de las ideas y desembocan en el mundo de nuestras propias capacidades. Pero solo hay una flecha que relaciona lo que somos capaces de hacer con lo que hacemos, con lo que cambiamos a nuestro entorno. Y ese cambio es la energía que podemos medir en nuestro entorno porque hemos sido sus causantes. Por lo tanto, psicológicamente hablando, la energía es nuestro propio mundo ideal y la materia o masa es nuestro propio mundo real. Hay un misterio todavía en el siglo XXI respecto de la energía y de la masa. No está aún resuelto. Encontraréis información, si buscáis, como que sí que está resuelto, pero parece que las argumentaciones en torno a que sí que está resuelto no constituyen hechos científicos, sino probabilidades, que probablemente sean verdad. Pero la probabilidad de que sean verdad es tan baja, tan pequeña, que elegimos otras argumentaciones cuya probabilidad sea más alta, lo cual quiere decir que están más cerca de constituir un hecho científico. Son estas las que vamos a argumentar. El misterio todavía por resolver, en parte lo enunció un científico, uno de los padres de la física cuántica, Richard Feynman. Richard Feynman tiene muchas frases con un gran significado. Os resalto esta porque viene como anillo al dedo. Por el principio de conservación de la energía, la masa de un objeto cambia al moverse. Y la energía del movimiento adquiere masa adicional, haciendo más pesado al objeto. Os remarco dos renglones. La masa de un objeto cambia al moverse. Esto está demostrado, no en cualquier masa.
pero con masas o con partículas, concretamente con neutrinos. El neutrino tiene una masa, no sabemos exactamente cuánto, pero se calcula que es tan pequeña que constituye una mil millonésima parte de la masa de un electrón, que a su vez es casi 2000 veces menor que la masa de un protón. Estamos hablando de algo muy, 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 muy pequeño. Pues bien, la vida de un neutrino oscila entre 8 y 10 minutos, aproximadamente como media. Pero al aumentar la velocidad en los aceleradores de partículas de este neutrino, hemos comprobado que se multiplica hasta por 3 su vida. Dura prácticamente medio minuto o más. Pero no solo eso, sino que adquiere masa. Sin embargo, el volumen que ocupa esa cantidad de materia es mucho menor. Es decir, al aumentar la velocidad del movimiento, la energía que necesita, que se la proporcionamos con inmensos electroimanes, concretamente 6000 electroimanes que contienen los 27 kilómetros de circunferencia del acelerador de partículas en Ginebra. Pues cuando vemos que un neutrino se acelera a esa casi el 80% de la velocidad de la luz, el volumen de su masa se reduce, pero la energía que absorbe para impulsarse a esa enorme velocidad adquiere masa, como dice Richard Feynman. Es decir, que el neutrino se está convirtiendo en un microagujero negro. A un agujero negro no sabemos qué hay allí, pero debe de tener una masa enorme concentrada en un inmensamente pequeño espacio. Y esa enorme atracción gravitatoria que no deja ni salir a la luz, no deja salir a ninguna energía electromagnética, por eso se le llama agujero negro, no porque sea de color negro, sino porque ni la luz sale de su núcleo. Pues este neutrino, acelerado a esas grandes velocidades, adquiere masa adicional y aumenta su vida. Claro, eso también a la psicología le interesa, porque en la velocidad de transmisión de los impulsos eléctricos entre las neuronas de nuestro cerebro, la neurona necesita más energía. La neurona consume oxígeno, ha de consumir más oxígeno para que ese impulso eléctrico vaya más rápido. Es que hay una relación directa, todo esto se está estudiando. Y como se observa con partículas y resulta que las neuronas de nuestro cerebro tienen elementos minerales, es decir, átomos en los que hay protones, electrones y hay neutrinos, hay partículas subatómicas. Si las partículas tienen esta propiedad, las neuronas pueden adquirirlas porque están constituidas por estas partículas subatómicas. ¿Y qué actitud tiene que adoptar el ser humano para provocar estas acciones que observamos que ocurren en las partículas que físicamente nos constituyen? ¿Y cómo podríamos evolucionar? ¿Para qué? Para disminuir el riesgo de enfermedades, para sanarlas y quizá, ¿cómo no? ¿Por qué no? Para vivir más tiempo. ¿Cuál es el equilibrio dentro de ese misterio de energía-masa respecto de lo que la psicología le interesa el estudio de esta relación? El equilibrio está entre lo que os he llamado antes ideal, mundo de ideas, y la realidad, el mundo real. Si todo lo ideal fuera real, y toda realidad fuera ideal, no estamos hablando de la perfección.
Si todos mis ideales, es lo más elevado que yo puedo concebir, fueran realidad, y todas mis realidades fueran realidades ideales, no se podrían perfeccionar ya más. Tanto en el aspecto del ideal como del real, hablamos de lo mismo, hablamos de la perfección. Y hablaríamos en ese caso de una perfecta correspondencia entre energía y masa, entre lo que es ideal y lo que es real. Pero creo que nos falta un gran trecho, no solamente a nivel científico, sino a nivel psicológico. Por esto, la psicología trata de buscar respuestas. Y fijaros dónde empieza a encontrar respuestas respecto de lo que la astrofísica empieza a encontrar en la energía del Sol. Y vuelvo a lo mismo. Podemos estudiar la energía del Sol cuando en el Sol algo cambia. Si nada cambia, no captamos, no podemos observar y cuantificar esa energía. Por lo tanto, en los cambios estructurales del Sol, podemos aplicarlo a los cambios estructurales en el ser humano. ¿Qué es lo que se observa así a grosso modo en el Sol? Se sabe que quema protones y que lanza al espacio neutrones. La superficie donde se queman estos protones recubre toda la esfera solar y tiene un grosor, fijaros, apenas 2 kilómetros de grosor. Esos 2 kilómetros es la luz y la radiación que nos llega. El resto son protones de color azul oscuro. No ilumina. Pero esos 2 kilómetros de grosor en donde se están quemando protones producen lo que llamamos las estaciones. Y la energía solar la percibimos porque cambian las estaciones. Ahora nos encontramos cerca del lugar de la elíptica solar, situando nuestro planeta hacia la izquierda. Fijaros que entramos en invierno y en invierno el Sol está más cerca de nosotros que en verano, porque el Sol ocupa uno de los 2 centros o focos de la elipse y está situado en el que veis aquí. ¿Por qué en invierno, estando más cerca del Sol, sentimos más frío? ¿Y por qué en verano, el 21 de junio, estando más alejados del Sol, sentimos más calor? Esto hasta no hace mucho no tenía explicación, pero gracias a cómo se manifiesta y cambia la energía solar, hemos podido llegar a conclusiones que ya tienen una gran probabilidad de que sean ciertas, es decir, constituyen un hecho científico. Todo esto nos ha llegado a ver y observar que la radiación solar en invierno, fijaros cómo nos llega tangencialmente, lo cual quiere decir que la misma cantidad de radiación solar en invierno tiene que estar repartida con esa gran superficie que os señalo con una raya roja. Pero la misma cantidad de radiación solar en verano, incluso estando el planeta más alejado del Sol, la radiación le entra de manera perpendicular y con menor superficie terrestre recibe la misma cantidad de radiación que en el invierno, que necesita mucha mayor superficie. Esa es una explicación de la radiación solar y del frío y del calor y de las distintas estaciones. El análisis espectral de la radiación que nos llega del Sol tiene muchos aspectos, pero el más sencillo es el del espectro de la luz. Y fijaros que la luz es una
de las radiaciones que nos llega del astro solar. En primavera se produce una radiación que oscila entre los 500 y los 625 nanómetros. Tiene una gran longitud de onda, pero va disminuyendo la frecuencia. Eso significa que la repercusión de esa radiación solar entre esos 500 y 625 nanómetros provoca una estimulación del reino vegetal para que empiece a brotar. Y a la vez una estimulación también de las gónadas animales. De ahí que la primavera la sangre altera. Esta es la explicación científica. Conforme vamos avanzando de primavera a verano, la longitud de onda aumenta y entramos en el espectro de la radiación roja, de la luz roja, con una alta longitud de onda, pero una baja frecuencia. Y conforme vamos avanzando, en este caso actual, hacia el invierno, entramos en las radiaciones de la luz azul. Poca longitud de onda y mucha frecuencia. Cuando quemamos carbón, hay básicamente dos tipos de radiaciones, que son las que básicamente recibimos del Sol. La luz roja, por la que vemos a la brasa de ese color, y una radiación infrarroja, que es la que nos da la sensación de calor. Y esa radiación infrarroja no es directamente el calor que se desprende del carbón, sino, os lo explico con un ejemplo. Cuando en pleno mes de agosto, que hace un calor bochornoso a la altura del mar, ascendéis en una montaña a 3.000 metros o a 2.500 y os encontráis con un lago que en pleno mes de agosto y con un sol radiante hay témpanos de hielo flotando por la superficie acuosa, quiere decir que el sol no calienta lo suficiente a 2.500 metros de altura como para que se derrita ese hielo. Hay glaciares que permanecen todo el verano. Sí, se va derritiendo agua, pero ahí están los glaciares. Cuando ascendemos en un avión a 10 o 12.000 metros de altura y tenemos una temperatura de 50 o 50 y pico grados bajo cero, estamos 10 o 12 kilómetros más cerca del Sol. ¿Y por qué hace más frío? Si estamos más cerca del Sol, debería ocurrir como con el carbón, que cuando acercamos las manos llegaríamos a quemarnos. ¿Por qué no ocurre eso con el Sol? Sencillamente, porque la radiación de esos 2 kilómetros donde el Sol quema protones llega en forma de radiación electromagnética, es decir, luces, pero no en forma de energía calorífica. No es el calor que sentimos en invierno el que está quemando protones y proviene del Sol, sino que es la radiación solar que a modo de horno microondas está ejerciendo movimiento, energía, en todas las partículas del aire que existen en la superficie de la Tierra. Cuanto más cerca del mar estemos, mayor cantidad de partículas hay en el aire. Lo que provoca la radiación solar es el movimiento de estas partículas que al moverse rozan y chocan unas con otras, provocando calor. Y es el calor del movimiento de las partículas atmosféricas el que sentimos en verano. ¿Por qué no en invierno si estamos más cerca del Sol? Porque la radiación ha cambiado, como hemos visto antes en el espectro, de una gran longitud de onda a una pequeña, del color rojo al color azul. Bien,
dejemos estar las radiaciones y vamos a resolver de una vez un problema que hay con la masa y mirad cómo se ha llegado a resolver ese problema. Hasta la década de los 70 se creía que la masa interna de un protón era menor que la masa externa. Es decir, tenemos un protón entero, sin romperlo. Calculamos y medimos su masa. Luego rompemos ese protón y vemos que tiene 3 quarks, 2 en un sentido y 1 en sentido contrario. Bien, medimos la masa de esos 3 quarks y creíamos que tenía que ser igual, principio de conservación de la masa, creíamos que tenía que ser igual y veíamos que no, que la masa de los 3 quarks era mucho más pequeña que la masa del protón cuando estaba entero. Bien, esto era un hecho científico, pero es porque no podíamos medir exactamente la masa de los 3 quarks y la energía que adquiere masa cuando este protón se mueve, como vaticinó Richard Feynman. Hoy en día, en los aceleradores de partículas, y aquí tenéis una imagen real del choque de 2 protones provocada en el acelerador de Ginebra. Esta es la fotografía real. Bien, veis que hay gran cantidad de puntitos luminosos. Esos puntitos son partículas. Todo eso forma un conjunto que estaba todo metido, concentrado dentro de lo que llamamos protón. Ahí están deshechos, descuartizados, los 3 quarks y todo lo que había allí dentro. Bien, medimos la masa de todo ese conjunto. ¡Ah, sorpresa! Vemos y medimos que la masa de todo ese conjunto es mucho, no poco, no, mucho mayor que la masa que tenía el protón cuando no estaba roto. Lo cual quiere decir que si la masa de lo que está conjuntado es mucho mayor que la masa de lo que no lo está, como es el protón entero, hay un desequilibrio en lo que medimos y hay un misterio por resolver. ¿Dónde está ese desequilibrio? ¿A qué se debe? Ese fue uno de los motivos por los que Pauli detectó la existencia de una partícula, el neutrino. Para nosotros, ¿qué significa todo esto de la masa, de la energía, de que lo de dentro sea con una masa mucho mayor que lo de fuera? ¿Qué significa todo eso? ¿Qué interpretación sigue la psicología? ¿Y por qué la psicología puede estar interesada en estos rollos? Pues porque deduce que existen en nuestro cerebro muchos pensamientos de los que no hacemos realidad ninguno de ellos. Y llegamos a morir sin que esos pensamientos se hayan hecho realidad. Luego ya tenemos ahí una probable explicación de por qué hay una masa interna mayor que la externa. Quizá el mundo de los ideales, hablando en sentido humano, sea mucho mayor que el mundo de nuestras propias realidades. Y así no podemos hablar de perfección. Así todo ideal no tiene su realidad. Y lo que es real no responde todavía a lo ideal. Por lo tanto, corroboramos que nos falta un largo trecho para llegar a lo que llamamos perfección. Pero estamos en ello. Bien, la perfección podríamos definirla en este ámbito de cosas como la igualdad y el equilibrio entre lo que hay dentro y lo que hay fuera, entre el ideal y el real. Entonces, ante el hecho ineludible y demostrado que la psicología afirma
que en cada uno de nosotros es mayor el mundo de los ideales que el mayor de nuestra propia realidad, dice, cuidado con tus ideales, porque cuando ya los has realizado, dejan de serlo. Cuando un ideal se transforma en realidad, olvida el ideal, porque ya has llegado al máximo cambio que puedes darle a ese ideal. Constituye de nuevo un regreso a tu mundo de ideales, forja una nueva idea y argumenta con tus capacidades cómo lo vas a incorporar a la realidad, es decir, a tu entorno. ¿Veis ahora aquel esquema de la psicología que decía mundo de ideales? Muchas flechas conectadas con nuestras propias capacidades, qué eres capaz de hacer, y luego ambos conectado con una sola flecha respecto de lo que haces. ¿Qué ocurre esto en el cerebro con respecto al cerebro? Se estudian las conexiones sinápticas desde el aspecto siguiente. Cuando tenemos una idea, estamos leyendo un libro o alguien nos comunica esa idea y la adoptamos, hay un grupo de neuronas en nuestro cerebro que memoriza y retiene esa idea. Muy bien, ya tenemos un grupo de neuronas que hace y permite que cuando hablamos con otra persona, oye, tengo un ideal y le transmitimos ese ideal. Pues bien, ese grupo de neuronas tiene que estar conectado en un momento u otro con otro grupo de neuronas que es el que mueve nuestro cuerpo. Y ya tenemos ahí el sistema. Ya tenemos ahí el principio de conservación de la energía. Fedro, Platón, Gurdjieff y todos los sistemas que definen la psicología cuando contemplan al ser humano, están hablando de eso. Hay unas conexiones neuronales en tu cerebro que son cada una de ellas para cada uno de tus ideales. ¿Esos grupos están conectados con otros que te mueven a la acción? Si eso es así, tu cerebro funciona a pleno rendimiento y es capaz de transformar una energía de color azul con alta frecuencia en otra energía de color rojo de baja frecuencia, pero de alta longitud de onda. Y esto hace que si contemplamos color azul, color rojo, el espectro, estamos hablando de la luz. Estamos realizando una conexión entre el mundo de los ideales y el estudio de la luz. Otra vez, la psicología se interesa por qué es la luz. Fijaros, quizá recordéis este esquema, ya os lo presenté en una ocasión. La luz es un movimiento, otra vez energía, entre dos campos. Un campo magnético en azul y otro eléctrico en rojo. Eso es a modo de hélice que se está rotando y moviendo continuamente. Ese movimiento es lo que origina lo que llamamos energía eléctrica. Si no hay movimiento, no hay energía eléctrica. ¿Veis el porqué de la última definición de energía, que es esa cantidad asociada a un proceso de cambio? Si el campo eléctrico no cambia ocupando el espacio que ocupaba el magnético y viceversa, no hay energía eléctrica. Igual que una dinamo tiene que moverse para que eso genere electricidad. Como en las neuronas, porque la psicología y la neurofisiología nos explican que una neurona genera electricidad para transmitirla a otra. Y eso hace que la neurona que acaba de generar electricidad se arropa de un campo eléctrico. Pero para generar esa electricidad consume energía, consume glucosa.
y esa glucosa la obtiene de la sangre. Cuando la sangre llega a una neurona y le da su oxígeno, la hemoglobina de esa sangre se imanta. Los glóbulos rojos se constituyen en micromagnetos. Y eso crea un microcampo magnético. Cuando ese campo eléctrico de las neuronas y el campo magnético del oxígeno de la sangre que acaba de consumir se transmite a la neurona siguiente, aumenta el campo eléctrico porque ahora no es una, sino dos. Y aumenta el magnetismo porque no es una la que está consumiendo oxígeno, sino dos, oxígeno y glucosa. Lo cual quiere decir que si el cerebro ocupa tiene un peso de aproximadamente el 2% del peso total de nuestro cuerpo. Y sin embargo, ese peso del 2% está consumiendo el 20% de toda la energía corporal, incluso en reposo. Lo cual quiere decir que hay un movimiento bastante frecuente y acelerado de estos campos eléctricos y magnéticos. Pues bien, lleguemos a una conclusión, ya que hemos hecho una gran exposición de hechos. ¿Cómo podremos empezar a concluir todo esto? Con una frase. Si algo no te gusta, quítale el único poder que tiene, tu atención. Si atiendes a algo, estás intentando grabar en tus neuronas algo con palabras del lenguaje que utilizas, pero hay un registro físico en tu cerebro que no existía antes. Ese registro es un ideal. ¿Vas a realizarlo? Si no lo vas a realizar, estás creando desequilibrios en tu propio cerebro. Hay desequilibrios entre tu campo eléctrico y tu campo magnético. Por lo tanto, el campo eléctrico se moverá de manera independiente y no sincronizada con tus campos magnéticos, lo cual quiere decir que habrá un desequilibrio energético en el metabolismo total de tu cuerpo. Ya sabéis a dónde pretendo llegar. Si algo no te gusta, quítale el único poder que tiene, tu atención. Y aquí la psicología sí que incide mucho, pero hasta donde puede, porque no la dejan. No dejan que el psicólogo se exprese con lo que voy a expresaros. Por lo tanto, no es que sea una primicia, sino que muchos psicólogos científicos, desgraciadamente, están pagados, están bajo los auspicios del poder financiero y económico y político y no quieren publicar ciertas verdades, ciertos datos que probablemente sean verdad. Y me estoy refiriendo a la opinión, a la manipulación mediática de la que somos objeto, solamente por un motivo, por nuestra propia ignorancia. No porque sepamos poco, sino porque lo que sabemos tenemos más de ideales que de realidades. Por lo tanto, somos idealistas. Y cualquiera que venga y con cierto don de palabra nos conquiste, nos transmite su ideal, ya tenemos uno más, y uno más, y uno más. Pero no solo eso, sino que estamos confundiendo, porque perdemos de vista los ideales, estamos confundiendo realidades con ideales. Uno nos dice, es que yo hago esto, todo el mundo hace esto, copiamos lo que hace todo el mundo y no queremos desatinar, porque nos señalan como el dedo como un espécimen raro. No estamos copiando ideales, estamos copiando hechos, realidades, todavía más grave. ¿Y eso qué significa? Que cada vez hay menos grupos de neuronas conectados entre sí dentro de nuestro propio cerebro. Lo cual quiere decir que la energía electromagnética, ese movimiento de campo eléctrico magnético de nuestras neuronas,
tenderá cada vez más a expresar una energía de tipo color rojo que no una energía de tipo color azul. Se nos manipula con extrema y demasiada facilidad. Se nos crea opinión y la seguimos. Ahí tenéis una viñeta muy significativa. Depende de dónde lo mires, eso es un 6 o es un 9. Quien está situado a la izquierda verá un 6, pero quien está situado a la derecha verá un 9. ¿Para qué vamos a discutir? Si yo comprendo la perspectiva de la otra persona y que no puede ver otra cosa más que lo que ve, esa es su realidad. Pero si yo comprendo, tengo la probabilidad, la posibilidad de ver que en la otra perspectiva de la otra persona, si es que me encuentro a la derecha, la otra persona no puede ver otra realidad. Y yo puedo demostrarle que existe otra realidad, al menos informarle. De eso intentamos aquí, de informar y no de otra cosa, de que hay maneras de comprender, no sabiendo más, sino el comprender es la capacidad de relacionar algo que pretendemos hacer con nuestras capacidades y con lo que realmente hacemos. Ahí va la auténtica comprensión. Cuando hablamos, nos estamos transmitiendo sonido, actitudes, impresiones. Hay una transmisión de energía. Y esa transmisión de energía que implica un cambio a donde llegue esa energía. ¿Qué ocurrió respecto de la definición y el concepto de energía para que hoy podamos hablar con más propiedad que hace 100 o 150 años atrás? Ocurrió que un señor, Max Planck, estaba trabajando en su laboratorio y pudo observar que la energía se transmite de manera semejante a la imagen que tenéis en pantalla. Cuando dejamos caer algo sobre un estanque de agua quieta, veis que salta la gota por el impacto y empiezan a formarse olas concéntricas. Así se transmite la energía, a oleadas. Pues bien, si el impacto hubiera sido más fuerte, un objeto más pesado, con mayor violencia, las olas estarían más juntas de lo que están aquí. Y si el impacto es muy suave, estarían más separadas de lo que son aquí. Bien, si tomamos ese espacio y vemos que hay 1, 2, 3, 4 olas, por ejemplo, completas, depende de la energía del impacto, habrán más o menos olas. Pues bien, al número de oleadas que nos permite medir una energía, Max Planck le llamó quantum, del latín cuánto. De ahí la energía cuántica, porque podemos medir la energía solo cuando hay un cambio. Si no hay cambio en algo, no sabemos qué energía, ni no hablamos de energía. Y explicó su enunciado de que la energía se transmite por estados discretos. ¿Qué es un estado discreto científicamente considerado? Y luego lo consideraremos desde el punto de vista psicológico. Un estado discreto es que se puede contar, que se puede cuantificar. Igual que aquí hemos contado 4 olas. Eso es un estado discreto de la energía. Pues bien, Max Planck estaba, entre otros experimentos, calentando una barra de metal con un mechero Bunsen y observó los distintos colores dependiendo de la cantidad de calor que esa barra estaba adquiriendo. Primero se volvía roja, que era la menor cantidad de calor. Luego pasaba a amarilla y por fin blanca, cuando adquiría su máxima temperatura. Ya no podía absorber más.
¿Cómo transmite esa barra metálica el calor hacia su exterior? Intentó medirlo y vio que era a oleadas y que las olas provenientes del color blanco es como cuando el objeto muy pesado ha impactado con mucha violencia contra el estanque y provoca olas muy cerca unas de otras. Sin embargo, en el color rojo, las olas estaban más separadas. En el caso de olas más juntas, mayor frecuencia. En el caso de olas más separadas, menor frecuencia. Esto es lo que se observa con una persona con grandes ideales, pero poca capacidad de realizarlos. Se observa una energía que tiende al rojo. Por lo tanto, tiene pocos quantums, tiene poca frecuencia, porque sus conexiones sinápticas tienen una gran cantidad de neuronas soporte físico de ideales, pero tiene poca cantidad de neuronas soporte físico de acciones. Y como entre ideal y acción hay muy poca conexión, y menor cuando copiamos acciones de otros porque es costumbre, porque es tradición, porque todo el mundo lo hace así. Cada vez más la energía cerebral aumenta de longitud de onda, pero disminuye de frecuencia. Es decir, mediáticamente somos más manipulables. Se nos puede crear opinión. De ahí el bombardeo de los telediarios y de los medios de prensa para que adoptemos cierto criterio y que en bares o en tertulias lo común sea lo que se argumenta en telediarios porque es la noticia. Otra cosa es muy difícil que hablemos y tendríamos que hacer un pequeño esfuerzo para intentar hablar de otras cosas. Y para eso primero hemos de comprender. De ahí otra vez, ciencia para comprender. Os he hablado ya de la relación entre la energía, en este caso la luz, energía electromagnética, y la frecuencia. ¿Por qué le interesa a la psicología eso? Le interesa porque con un cerebro con poca frecuencia, y tenéis en el gráfico superior, la frecuencia vale 3, es el número de picos que hay. Mientras que en el gráfico inferior veis que hay muchos más picos. Luego la frecuencia del gráfico de arriba es mucho más pequeña que la del gráfico de abajo. Similitud psicológica. Una persona incapaz de realizar sus ideales tiene esta espectrometría cerebral, baja frecuencia, y tiene pocas conexiones sinápticas. Esto es un hecho científico. Una persona que aunque tenga pocos ideales y no sean nuestros ideales más sublimes, pero es capaz de lo que piensa llevarlo a término, se acerca su energía cerebral a este tipo. Y veis que la frecuencia y la longitud de onda van inversamente cuantificadas. Cuando hay una gran longitud de onda, que es la distancia entre dos picos, hay poca frecuencia. Sin embargo, cuando la distancia entre dos picos disminuye, poca longitud de onda, pero mucha frecuencia, muchos picos. Este es el caso de la energía cerebral de una persona cuyas capacidades están todas al servicio de sus ideales y es capaz de transformar en realidad aquello que piensa. Y aquello que piensa imposible de realizar, deduce, ¿para qué lo tengo que pensar si no me sirve de nada? ¿Qué quiere decir eso? Que esa persona emocionalmente tiene las riendas mucho más controladas, con el ejemplo de Platón y de Gurdjieff, que otra persona cuyo caballo está más desbocado y no maneja las riendas.
Es decir, la emoción rige a la inmensa mayoría de personas que tenemos gran longitud de onda. Sin embargo, esa emoción está perfectamente controlada, como dibujaba Gurdjieff, por las riendas del pensamiento y por el cochero que es la mente. Y le dice a la emoción, por ahí no. ¿Te gusta? ¿Te emociona? Vale, pero eso, ¿de qué te sirve? ¿Es real? No, pues desechado. Bien. Hemos definido qué es energía, su relación con la masa. Hay 3 energías básicas y voy terminando ya. La energía mecánica, que es la del movimiento, por eso se llama energía mecánica, se constituye básicamente, y esto es un esquema muy simple, pero no por simple es despreciable, sino que es más comprensible. Intento eso. La energía mecánica o la del movimiento, esa que adquiere masa adicional y hace a un objeto más pesado, como ya vaticinó Richard Feynman, bien, esa energía mecánica se basa en otras 2, la cinética y la potencial. La cinética, ¿qué es? Si yo adopto la posición que tiene esta botella y la cambio, no ejerzo un movimiento, he hecho un cambio, aquí he invertido una energía cinética para levantar a cierta velocidad y altura esta botella. Pero si ahora la dejara caer, no lo voy a hacer. Pero si la dejara caer, el golpe que daría la botella con el suelo, si mido la violencia de la energía de ese golpe, eso sería energía potencial. La energía potencial del golpe y la energía cinética del movimiento son iguales, pero se manifiestan de manera diferente. Y ambas se definen por la energía mecánica, es decir, el movimiento. Volvemos a lo mismo. ¿Por qué le interesa a la psicología esta tríada de energías? Porque a la energía cinética es ese mundo ideal, lo que soy capaz de hacer conectado directamente con mis propias capacidades. Una persona impedida físicamente no tiene las mismas capacidades y lo sabe que otra persona que no tiene ese impedimento. Lo cual quiere decir que si esa persona impedida es consciente de sus propias capacidades, no tendrá en su cerebro pensamientos de lo que a esa persona le resulta imposible de hacer. Verá que los demás lo hacen, pero eso no corresponde con su realidad. Su mundo real y su mundo ideal, por las capacidades de las que dispone, no son lo mismo. Luego cada cual tenemos nuestro propio ideal y nuestra propia realidad. ¿Qué derecho tiene quién para meterle e insuflarle, y mucho menos obligarle a una persona a que adopte un ideal? Y la pregunta es doble. ¿Qué derecho tiene quién para que otro persiga su misma e imite su misma acción como que es la mejor? Si el ideal de la otra persona no tiene por qué coincidir con el tuyo, ¿cómo va a coincidir su realidad? Esto es comprender. Por lo tanto, esa energía cinética es ese mundo ideal relacionado con lo que soy capaz de hacer. Y esa energía potencial es realmente lo que hago. Lleguemos a una conclusión. Científicamente ese estado discreto era que podía cuantificar la energía. ¿Cómo se cuantifica la energía en un ser humano? Pues que lo veas hecho. Que realmente ese ideal que tienes, tú lo ves hecho, no preguntes a los demás para que lo vean que tú lo haces, que eso ya no se corresponde con un ideal, sino con una autosatisfacción en la que, experimentándola y persiguiéndola, las riendas del caballo que sujeta tu propia emotividad se te van de la mano.
se te van un poquito. Por lo tanto, ese estado discreto es que lo veas hecho, pero basta con que lo veas tú. No hace falta que lo vayas mostrando por ahí, diciendo, fijaros, qué bonito. Y la máxima no es que digas que lo harás, sino que ponte manos a la obra. Porque si dices que lo harás, es porque reconoces en ti tu propia incapacidad para hacerlo ahora. ¿De qué te sirve ese ideal? Si ahora eres incapaz de hacerlo, es que piensas que vas a adquirir la capacidad. Primero adquiere la capacidad y en virtud de lo que seas capaz, cuantificarás tu propio ideal. De manera de que el grupo de neuronas en tu cerebro que constituyen ese ideal, todas y cada una de ellas estén conectadas con el grupo de neuronas de tu propio cerebro que te mueven a la acción. No se pierde nada, ni un campo eléctrico de una neurona, ni un campo magnético de un glóbulo rojo. Todo se invierte. Esa es la máxima expresión cerebral de una persona que conecta ideal con realidad. Un consejo. Piensa en lo que dices y no haces. Y la psicología dice, ¿te das cuenta de que tienes pensamientos que los transmites a los demás pero tú eres incapaz de hacerlos? Pues tienes dos opciones para solucionarlo. O los haces o deja de decirlo. No hay más. Como estamos hablando de energía que es asociada a un proceso de cambio, todo esto vino por culpa de Heinrich Hertz en el siglo XIX, en la segunda mitad. Hertz estaba estudiando la chispa, el arco voltaico que salta entre dos electrodos. Y definió el efecto fotoeléctrico, que lo pudo demostrar un poco más tarde Einstein, por el que se le concedió el Nobel en 1921. Bien, ¿cómo definió y cómo pudo demostrar Einstein el efecto fotoeléctrico? ¿Y qué es lo que concibió o intuyó Heinrich Hertz? Esto. Lo que tenéis en negro es una placa metálica y arriba hay 4 focos. Empecemos por la izquierda. Un foco de luz roja es una luz poco intensa, científicamente considerada de baja frecuencia, pero de alta longitud de onda. Pues bien, esa luz roja, un rayo muy delgado no llega a modificar la placa metálica. ¿Por qué? Porque no consigue arrancar ningún electrón de los átomos de ese metal. Si aumentamos la luminosidad y el brillo de esa luz, por mucho que la aumentemos, continúa teniendo una baja frecuencia, pero hay más cantidad de luz, más fotones, pero con la misma longitud de onda y frecuencia. Por lo tanto, por muy intensa que sea esa luz, como continúa siendo de alta frecuencia, de alta longitud de onda, no producirá ningún cambio. Muy bien, tenemos un haz de luz en el tercer diagrama, el tercer foco, en el que es una luz muy delgada, pero ya es de alta frecuencia. Y empieza, como veis, a sacar algunos electrones de los átomos de esa placa metálica. Pero si aumentamos el brillo y la intensidad de esa luz, saltan muchos más electrones. La placa metálica, bajo el efecto de esta energía ionizante, es decir, produce un cambio, hace que la placa metálica no sea la misma antes que después y no tenga las mismas propiedades ni características antes que después. Luego depende de la intensidad de la luz, se provoca un cambio en los elementos minerales o no. ¿Por qué le interesa a la psicología eso? ¿Qué tiene que ver
con nuestros asuntos de ética, de moral y de comportamiento? Pues tiene que ver en que en la imagen de la izquierda, cuando es baja frecuencia o alta longitud de onda, eso provoca que los electrones de un átomo vibren, empiecen a vibrar. ¿Sabéis cuál es el efecto del horno microondas? Que provoca una vibración en los electrones de los átomos de la comida que ponemos allí para cocer. Esa vibración hace que rocen, que choquen, que se muevan, pero ese rozamiento aumenta el calor y ese calor es lo que cuece el alimento. Bien, pues con una energía de baja frecuencia y de alta longitud de onda, los electrones vibran, calientan el átomo y eso se manifiesta como emotividad. No pasamos de la emotividad, es el caballito desbocado de ese sistema. Y el caballo malo de Platón puede más que el caballo bueno. Y el que dirige las riendas no puede hacerlo, sino que el caballo va donde quiere y le place. Sin embargo, con una energía de alta frecuencia acabamos de ver que arranca electrones de una placa metálica, se produce un cambio. Hay un cambio, hay una energía ahí. ¿Y ese cambio qué provoca? Provoca lo que científicamente se llama ionización atómica. Porque si un átomo pierde un electrón, queda cargado eléctricamente, con una carga positiva. Luego, ese átomo tiene que iniciar un movimiento y buscarlo con otro átomo que le ceda el electrón que acaba de perder. Ese movimiento es energía, eso es cambio. Y ese cambio es cuando cambiamos de actitud, cuando nos damos cuenta, cuando cambiamos un ideal por realidad, se produce el gráfico de la derecha, hay un cambio en nosotros. Lo cual quiere decir que toda conexión sináptica en nuestro cerebro, que conecte por primera vez un grupo de neuronas que son el ideal con otro grupo de neuronas que es su correspondiente acción, esa conexión no volverá a repetirse. Hay que crear un nuevo grupo de neuronas y una nueva manera de actuar. Y si no lo creamos, ¿qué hacemos? Recurrimos a repetir actuaciones, a repetir ideales, a repetir palabras. Y entonces estamos argumentando respecto de que nuestra baja frecuencia hace que tengamos como real aquello que es emotividad y solo produce calor. Y no tengamos como real eso que realmente nos cambia, porque transforma a un ideal en realidad. Cuidado con tus ideales, porque una vez los realizas han dejado de serlo. Comprendemos que aquel ideal, por estar realizado, ya no merece nuestra atención. Fuera de mi cabeza el ideal y fuera el hecho o la acción que acabo de realizar. Ahora tengo que concebir un nuevo ideal que generará una nueva acción. Y eso hace que mi cerebro cada vez sea más capaz, que cada vez tenga más capacidades. Y ese sistema de ideas, capacidades y entorno cada vez se comunica con mayor rapidez y frecuencia. ¿Veis cómo todo está relacionado? Definamos por fin qué es una acción. No he encontrado otras palabras que lo definan de una manera más concreta que estas. No es seguro la mejor de las definiciones, pero no es que no haya encontrado otras, es que ninguna otra me ha gustado tanto. Por lo tanto, la relación entre lo que anhelas y tu realidad es precisamente lo que denominas acción. Cambia tu anhelo, es porque tu realidad te has dado cuenta que ha cambiado. Luego tu acción se está renovando cada vez. No se repite.
no haces caso a la obsolescencia. Nunca eres un ser obsoleto. No te amortizas porque te estás renovando continuamente. Esa renovación es un acopio de energía imparable. Y a eso es a lo que vamos. Y por fin, una frase, una, digamos, máxima que pueda resumir todo esto. No juzgues cada día por la cosecha que recoges, sino por la semilla que siembras. Ideal. No por la semilla que recoges, no por lo que acabas de hacer, sino por lo que pretendes hacer mañana. Esta es la comprensión y el cambio que todos quizá busquemos. Es una frase de Robert Louis Stevenson, un escritor escocés. Aquí quiero finalizar la charla de hoy proponiéndoos que para el próximo jueves hablaremos de todo lo que estáis viendo. Hablaremos de la física cuántica, pero fijaros a lo que me atrevo. No hablar solo de física cuántica, que es algo a mí me cuesta muchísimo de comprender. No solo de comprender, sino como el propio Richard Feynman decía, la cuántica no es difícil de comprender, es difícil de admitir lo que ocurre. Bien, hablaremos de la filosofía de la cuántica. La cuántica tiene filosofía, tiene argumentación. Hablaremos de la argumentación que ha originado y desarrolla actualmente las ecuaciones matemáticas de los aparatos matemáticos me refiero, de los cálculos que están definiendo a toda la física cuántica. Pero vamos a ir más allá. Vamos a relacionar esa filosofía y la mecánica cuántica con la credulidad, con lo de la falta de criterio propio, el ser crédulos, el ser débiles a la manipulación mediática, a la opinión de otra persona, porque no tenemos propia. Luego todo esto también está relacionado con la física cuántica, con la credulidad. Veréis cómo y por qué. Y por fin, si hablamos de la física cuántica, tenemos que argumentar en qué 4 pilares se basa. Por lo tanto, el jueves próximo hablaremos de todo esto. Ante todo, tenía que haberlo dicho al principio, pero lo digo ahora. Gracias al equipo de Hypatia, que ha organizado toda la logística y se ocupa y preocupa de que esto se pueda llevar a término. Ahí tenéis la dirección, la web de la asociación Hypatia, en la que intentan colgar en internet todas las conferencias y toda la información. Esta es la web que estamos desarrollando y venimos haciéndolo desde hace unos años, en la que veréis artículos, todas las conferencias que estamos impartiendo. Es mi propia web. Y el contacto @analogías.es, por si alguna sugerencia, algún comentario o cualquier cosa que queráis poneros en contacto con nosotros a esa dirección. Y ahora solo me queda agradeceros la atención con la que me habéis seguido y, como siempre, espero haberos sido quizá un poquito útil. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias. Si queréis que os desarrolle algo, si tenéis alguna sugerencia, cualquier detalle que se os haya
pasado por alto y ahora queréis ampliar, este es el momento. Y creo que aún disponemos de algunos minutos. ¿Rubén? Pocos. La puncha, la puncha. Sóltola, sóltola. Vamos a ver. ¿Funciona esto? ¿Se oye? Sí. Parece ser, entiendo que has argumentado, o toda tu argumentación ha rondado en función del hombre despierto, ¿no? Del hombre que de alguna manera se ha dado cuenta de que no es ese yo real el que lo dirige, sino más bien un ente creado por la propia sociedad, por unos valores, por unos arquetipos, por un tal, ¿no? Y me remitiría un poco al carro de Gurdjieff, ¿no? Que él distinguía perfectamente esos dos tipos de ser, ¿no? El carruaje o el conjunto, ¿no? Del cochero, que es el que dirige las emociones, que el cochero está durmiendo y el caballo va por donde quiere y se ha perdido la conexión con el pasajero, con el yo real, el que está dentro, ¿no? Entonces, todo el kit de la cuestión debería de ser de tomar contacto el cochero, la mente, con el yo real, y que sea este el que dirija el carruaje. No sé si me... Sí. Esa conexión entre el cochero y el que está dentro del carruaje, el yo, tendríamos que definir qué es la mente. Y la mente, la psicología actual la identifica como esa capacidad o energía sináptica derivada de cuántas neuronas están conectadas en un momento determinado en tu cerebro. A mayor cantidad de neuronas, mayor número de conexiones sinápticas, mayor potencial de tu propia mente. Luego, la capacidad de quien está dentro del coche, si es poca, el caballo, las riendas, el cochero, el propio carruaje, pueden desviar la voluntad, que es prácticamente inexistente, del yo. Pero si su mente es potente, hay una conexión directa entre el cochero y el que está y el propio yo. Y eso hace que todo el sistema funcione de manera equilibrada. Pero en fin, todo esto volvemos a lo mismo. La argumentación psicológica es respecto de tus capacidades, te servirán para que identifiques qué ideales puedes realizar y cuáles acciones puedes llevar a cabo. La neurofisiología lo esgrime en torno a ese número de conexiones sinápticas, que cuando hay una conexión, observa que ese número de conexiones ha aumentado. Eso enlaza con la argumentación final, ¿no? Que realmente de poco sirven los conocimientos, ni siquiera las habilidades, si no hay una intención dirigida. ¿Sería eso? La intención dirigida no basta con que la tenga el yo que está dentro del carruaje, sino que sepa transmitirla al resto. Es decir, que el carruaje, que es el cuerpo, reciba instrucciones precisas, que el cochero, las riendas, el caballo, que todo el sistema esté coordinado y gestionado por el yo. Es como esa masa que, aunque sea pequeña, pero está en el centro formando núcleo y todo el sistema a su alrededor. Y es la masa la que dice cómo tienes que moverte. A ver, hay dos dudas que tengo. A ver, la primera sería la siguiente.
tal y como lo has planteado, da la sensación de que hay una entidad o un algo intencionado a que trabaje, el común de la humanidad trabaje a esas bajas frecuencias. Creo que lo ha llegado a manifestar de una manera más o menos evidente. ¿De qué tipo sería esa entidad, ese ente, esa fuerza, esa lo que sea? Porque estamos mezclando términos físicos con términos psicológicos. Entonces, ¿qué habría detrás de eso? Es una sensación que todos tenemos, pero claro, cuando tú se le has puesto ahora un fundamento científico, pues ¿cómo se podría definir esta cosa? Vamos a ver, aquí hay un aspecto que merece la pena detenerse en él para concretarlo y hablar correctamente respecto de ese aspecto. Es que no es que exista una entidad formada por grupos de personas que intentan mantenernos a los demás en la ignorancia y crear opinión. No es exactamente eso, sino que sí que es verdad que hay grupos de personas que se sirven de la ignorancia que tenemos los demás, que no es lo mismo. Entonces usan de lo que ya hay, usan de la falta de opinión de la gente y se aprovechan para sí. Díganse poderes políticos, mediáticos, financieros, etcétera, etcétera. Y todo el mundo sabe que hay grupos mediáticos que se sirven de eso, pero es que no tienen que hacer esfuerzo en crear opinión y en crear mediaciones. Es que somos tan débiles y tan manipulables que se nos diga lo que se nos diga, lo seguimos. A pies juntillas. Tardaremos más o menos. Luego se sirven de lo que ya hay, de los cauces que ya hay. Y la mayoría de la sociedad está formada por gente indecisa. Indecisa porque tiene un mundo de ideales inconexo con el mundo de realidades. Y entonces vive más en el mundo de la imitación y de la repetición que no en el mundo de la originalidad. Porque si alguien no hace lo que es común y lo que es costumbre hacer, los demás los señalamos con el dedo, porque ese se sale de madre. Y es la oveja negra dentro del rebaño. Pero el rebaño está muy bien dicho. Entonces, esos entes o esas personas no tienen que preocuparse en crear rebaños, ya están hechos, somos nosotros. Pero si hay alguien que intenta comprender, empezará a salir de ese rebaño y empezará a crear su propia opinión, su propia decisión. Y esto es costumbre. Es que la moda es ir ahora con este color, si a mí no me gusta, ¿por qué lo voy a comprar? Pero como es moda, pues tengo que ir a la moda. Fíjate tú qué dirán. Pues estos grupos mediáticos saben que tenemos miedo y saben que somos muy débiles ante la opinión y somos muy maleables. Luego entonces se sirven de lo que ya hay, del potencial social que tienen, la maleabilidad. Somos muy dúctiles y se nos puede conducir hacia un lado o hacia otro. Ya os lo he mencionado, no hay más que ver cualquier telediario. La segunda cosita, una persona que optara por este no hacer, que parece que está un poquito también de moda, que decidiera, y no lo digo de una manera, digamos, por vagancia, sino simplemente que su postura amorosa, su postura consciente, libre y voluntaria fuera la de no hacer, la de no intervenir, la de no modificar las cosas, admitiendo que están en su proceso y por lo tanto una intervención podría precisamente hacer lo que estás comentando. No podría estar en este caso rebajando efectivamente su frecuencia, trabajando en longitudes de onda bajas, al no tener ideales, o sea, no tiene ningún ideal que suponga intervenir en lo que él considera que es el orden correcto de las cosas. ¿No podría estar en este caso
¿No habría cierta contradicción quizás? Sí, podría haber cierta contradicción, claro, pero la contradicción es respecto de cuando la intención es cambiar tu entorno. Tú no cambiarás tu entorno si tú no cambias. Si tú cambias, despreocúpate de tu entorno, que el entorno se adaptará a ti. Entonces, en cuanto pretendemos cambiar a nuestro entorno porque nos resulte incómodo, pero nosotros a mí que me dejen tranquilo. Yo estoy muy bien como estoy y estoy muy conforme en tal como soy. Pero mi entorno que cambie para que no me moleste. Esa es la equivocación. Ahí está el desequilibrio. El equilibrio se produce automáticamente por el cambio, porque te conviertes en un ser autónomo y por lo tanto radiante de energía, pero de tu propia energía. No eres un objeto que rebota la energía de la sociedad, de tu entorno, y te conviertes en un espejo más. No, te conviertes tú en foco, emisor de energía, y eso hace que tu entorno cambie, forzosamente. Y claro, hablamos en una analogía entre términos científicos y términos psicológicos, porque pienso que nos interesa esta conexión y no tanto un aspecto meramente científico, porque esto lo hemos titulado así, ciencia para comprender, pero la justa para comprender, no más. No pretendemos aquí exponer grandes temas científicos como clases magistrales, no, algo muy sencillo, lo necesario y suficiente para que podamos comprender. Ese es nuestro objetivo. ¿Más preguntas? Buenas tardes, noches. Hola. Podríamos decir, a ver, para hacer una idea general, es decir, que nos tenemos que buscar siempre la utopía, aunque no me gusta decir, pero los ideales. Una vez que nosotros conseguimos esos ideales, que entramos en las frecuencias, en vibraciones altas, eso nos va a llevar a estar continuamente en el cambio, produciremos el cambio y continuaremos subiendo de energía, aunque hayamos logrado esos otros ideales que ya son hechos, es decir, la mayor frecuencia nos llevará a otra mayor frecuencia. No sé si me he explicado. Sí, perfectamente. Pero hay un detalle. Si recordáis el gráfico de la frecuencia, esa onda sinusoide, veis que la onda está cortada por una horizontal que separa los picos hacia arriba de las bases hacia abajo. Pues bien, pico hacia arriba, ideal, base hacia abajo, hecho, realización. Pero luego al lado no se repite en el mismo espacio el pico anterior, sino que ocupa otro espacio, que si ha aumentado la frecuencia, puede variar y variará su longitud de onda y su amplitud. Y eso hace que los picos cada vez sean más altos y cada vez más estrechos. Cual quiere decir que aumenta la amplitud, aumenta la frecuencia porque hay muchos y disminuye la longitud de onda. Es decir, la energía que está emitiendo un cerebro en ese proceso tiende hacia la luz azul, violeta, hacia el ultravioleta. Pero esa energía se manifiesta como infrarrojo cuando la convierte en hecho. El espectro de la luz lo vemos como una pantalla de los 7 colores, pero en plano. Realmente no es así. Realmente
el espectro de la luz, debido a ese movimiento circular del campo eléctrico y magnético, forma un círculo. Y ese círculo conecta por detrás con la máxima longitud de onda y con la máxima frecuencia. Y es otro color verde que no vemos. Y el color verde que sí que vemos es el que está en esta parte del círculo del espectro. Es el color verde que todos identificamos como tal. Y es ese color verde cuando hay cierto equilibrio entre frecuencia y longitud de onda. Es decir, que hay un equilibrio entre los picos y la distancia entre ellos. Valen aproximadamente lo mismo. Cuando un cerebro adquiriría su máxima energía o expresión, y hablamos ya de un ser perfecto. Cuando su espectro ha dejado de ser verde y ha comprende, abarca tanto al azul y violeta y ultravioletas como a los rojos e infrarrojos, y se convierte en el lado contrario del círculo, que es el diametralmente opuesto al verde. Pero si el verde era un equilibrio mínimo entre frecuencia y longitud de onda, el otro verde diametralmente opuesto es el máximo valor de frecuencia. ¿De qué? De tu cerebro. ¿Y qué se corresponde con eso? Que ya no eres capaz de hacer mejor lo que haces. Pero para ello, primero has tenido que ser capaz de hacerlo. Primero, ese es el primer paso. Sé capaz de hacerlo. Y luego desarrollarás en aumento progresivo tu propia capacidad. Y tiene un valor máximo. Es ese diametralmente opuesto al verde, en el que están los mínimos valores, pero igualados, de frecuencia y longitud de onda. Cuando la energía cerebral de una persona se acerca a algunos máximos valores de lo que la neurofisiología está midiendo como máximo valor quantum de la mente de una persona, es que está ejecutando y usando al máximo sus capacidades. Luego esa persona está rayando su propia perfección. Puede que para otra persona no sea lo perfecto, pero esa persona no es capaz de hacerlo mejor, y se trata de eso. Ese progresivo aumento es lo que hace que la irradiación que se produce de cualquiera de nosotros a nuestro entorno haya cambiado. ¿Os acordáis, los que vinisteis a la charla anterior, que eran cientos de miles de neutrinos que en cada segundo nuestro cuerpo está emitiendo al entorno? Pues esos neutrinos no son lo mismo cuando, como decía Richard Feynman, tienen un movimiento acelerado o cuando lo tienen desacelerado. Lo cual quiere decir que son más energéticos o menos. Lo cual quiere decir que si salen de nosotros y chocan con nuestro entorno, es una energía ionizante. Esa energía ionizante va a provocar cambios que quizá no se vean, pero es la semilla que estás sembrando para lo que será mañana. Si estás contemplando lo que has hecho, ahí te quedas estancado. Esa es para siempre tu propia energía. No se va a modificar en aumento, quizá en disminución, porque vas a disminuir tus propias capacidades. Pues en eso estamos. A ti. Y ahora se me ocurre un trabajo que he leído y os lo reseño en muy pocas palabras. ¿Tenemos tiempo? 2 minutos. Leí un trabajo sobre un filósofo que es matemático. Fijaros, matemático y filósofo, ideal. Y en ese trabajo hablaba de un nuevo pecado capital. Sí, un nuevo pecado original.
El pecado original lo conceptuamos como que Adán y Eva comieron, etcétera, del árbol del bien y del mal, etcétera. Bien, hay un nuevo pecado original. Y esgrime el siguiente hecho. Una persona nace en el seno de determinada sociedad y familia. Recibe determinada educación en cierta religión. Se desarrolla, se educa, se profesionaliza, pero rechaza cualquier idea fuera de esa creencia. Rechaza la lectura de cualquier libro que diga lo contrario de lo que dice su creencia. Considera como impías a todas aquellas ideas que no puedan expresarse de acuerdo a su religión. Y no usa palabras fuera de su propia creencia. Y intenta no relacionarse creando guetos y sectas con otras personas que crean de manera diferente. Esa persona tiene una vida que constituye, según este filósofo matemático, un verdadero pecado original para toda la humanidad. Creo que esto es suficiente para que nos haga pensar un poquito. Muchas gracias a todos. Os lo reitero. A ver,